Los metales en el universo se produjeron de dos mecanismos diferentes. En primer lugar, hubo una formación de proceso de metales que se llama nucleosíntesis, que eso explica las abundancias que tenemos de hidrógeno, de helio y de unos pocos más elementos, como el deuterio o el litio. Sin embargo, el resto de elementos, como el preciado oro que todos buscamos, se han formado de otra manera. ¿Y cómo se han formado? Se han formado por procesos de evolución estelar. En las estrellas, en su interior, se sintetizan metales. Y más aún, cuando las estrellas mueren, esos metales son liberados al gas. Además, existen otros procesos, como por ejemplo supernovas, que lo que ayudan es a la formación de metales incluso más pesados. Con todo ello, el número de estrellas, que al final se traduce en la masa total que llamamos masa estelar, la cantidad de estrellas que tiene la galaxia, explican cuál es la cantidad, o deberían explicar cuál es la cantidad de metales que debemos ver en el gas de la galaxia. La historia de formación estelar de las galaxias está asociada al aumento de la metalicidad de las mismas. Es decir, todas las galaxias, conforme más viejas son, también van acumulando más metales. De tal manera que podemos encontrar una armoniosa distribución entre la metalicidad de la galaxia y su historia de formación estelar y su masa en estrellas. Eso se persigue a lo largo de un rango de masas muy grandes, desde las galaxias más pequeñas hasta las más grandes, desde las más masivas hasta las menos masivas, pero ocurre eventos catastróficos o muy energéticos como la fusión de fuertes galaxias de grandes cantidades de gas que se acumulan, como es el caso de las galaxias ultraluminosas infrarrojas. Las galaxias luminosas infrarrojas se caracterizan por una propiedad muy importante, y es que están llenas de polvo. Y el polvo tiene un gran problema, que es que la luz visible, la luz óptica, que es la que solemos ver, la pantalla no es capaz de dejarla pasar. Y sin embargo, el polvo, por las temperaturas, lo que hace es remitir esa luz en el infrarrojo. Por eso decimos que estas galaxias son muy luminosas en el rango infrarrojo. Este polvo lo que está haciendo es ocultar una alta tasa de formación estelar. Y es esta característica lo que es muy importante, porque esperamos que estas condiciones también se den en las primeras galaxias, cuando el universo se empieza a formar y tenemos la estructura galáctica que vemos a día de hoy. Esas galaxias tienen un gas muy pobre en metales, lo que favorece que haya mucha formación estelar. Por lo tanto, estas galaxias luminosas en el infrarrojo son un laboratorio excelente para probar cuáles son las condiciones físicas y químicas que esperamos en los primeros instantes del universo. Si las galaxias tienen una alta tasa de formación estelar, como es el caso de estas galaxias luminosas en el infrarrojo, lo que se espera es que esos metales sean muy abundantes. Eso explicaría también que esos metales se formen, se junten y den lugar a las grandes cantidades de polvo que vemos en esas galaxias. Sin embargo, nuestro trabajo encuentra que esa cantidad de metales no es tan diferente para la masa estelar, es decir, para la cantidad de estrellas que tienen, para el resto de galaxias. Por lo tanto, esas grandes cantidades de polvo deben tener otro origen. Debemos investigar más aún en cuál es el posible origen de este polvo en estas galaxias. Pero no solo eso, sino que encima vemos que hay galaxias que tienen muchos menos metales para lo que se espera de esa masa estelar. De alguna manera han perdido los metales en el gas. ¿Cómo lo explicamos? Viendo y trazando cómo es el proceso evolutivo de esos elementos químicos, de esos metales, nos hemos dado cuenta de que en verdad sí que son galaxias maduras. Es decir, ha habido ya un proceso de formación de metales y de ser contaminados o liberados hacia el medio interestelar. Sin embargo, esas galaxias están experimentando en este momento lo que hemos llamado rejuvenecimiento químico. Es decir, ha llegado gas que tiene muy pocos metales y lo que hace es diluirlo. Aumenta la cantidad total de gas, pero los metales siguen siendo los mismos que tenía la galaxia inicialmente. Por lo tanto, ha bajado en contenido neto. Esta cantidad de gas que ha sido acumulada al interior, desde las partes exteriores, que está muy poco evolucionado, es un gas que viene prácticamente desde el proceso de formación de la galaxia, no tiene prácticamente metales, tiene muy pocos, se mezcla de manera repentina y profunda en el interior de la fusión de las galaxias. Este proceso es rápido, es un proceso fugaz, casi nunca se ha visto. Es más, nosotros somos los primeros que hemos cazado este proceso en las ultraluminosas infrarrojas. En la producción de este descubrimiento juega un papel muy importante la técnica y la metodología que se ha desarrollado.
No se conocía antes este proceso. Sí, teóricamente era esperable, pero no se había medido. Porque para medirlo realmente, para conocer la física del interior de estas galaxias que son fusiones en marcha, hay que meterse muy dentro de la galaxia. La galaxia tiene una cantidad inmensa de polvo y la luz óptica no nos da esa información del interior. Hay que ir a la luz infrarroja. La luz infrarroja, las líneas que se emiten en el infrarrojo son líneas de estructura muy fina, son líneas muy difíciles de medir desde Tierra, tienen que medirse desde el espacio y además de eso, además de buscar las líneas adecuadas, hay que tener un dispositivo teórico, un modelado en Tierra perfecto con grandes ordenadores que sean capaces de predecir con modelos de fotoionización, es la ionización del gas, cómo sería el espectro que vendría de esa galaxia y cómo podríamos deducir de ese espectro la metalicidad. Para eso, el equipo ha desarrollado un código específico, H2Chemistry, ese es el nombre, para sacar la química de estas galaxias, que está formado por cientos y miles de modelos realizados previamente, modelos de fotoionización del gas, que se adaptan perfectamente a todas las posibles condiciones que podemos esperar de esta galaxia en el infrarrojo. Ese modelo nos ha permitido capturar la emisión de las rayas y ajustar cuál es la metalicidad precisa, no la aparente, que podría salir de medir líneas del infrarrojo e interpretarlas clásicamente, como se suele hacer. Este resultado es muy importante porque nos va a dar pie a conocer más sobre los procesos de evolución química de las galaxias y a poder tener una imagen clara de cómo las interacciones juegan un papel crucial durante la vida de las galaxias.